Buenas tardes y bienvenidos a un haul de mis compritas por Japón. Unboxing de todas las cosas que he comprado porque me traje una maleta llena de cosas. Ha sido el viaje de mi vida. Os iré subiendo más vídeos sobre los sitios en los que he estado, las experiencias que he vivido. Vamos a dividir por secciones este unboxing. Gastronomía. La galleta. Está buenísimo. Cultura. Es lindísimo. Ay, que me toca el rosa. Muy lindo. Moda. Cosmética. Cabello para todo. Y papelería. Así que vamos allá. Empezamos por la sección de gastronomía con esta preciosa cerámica hecha a mano con un azul único. El azul que consiguen con una cerámica y una porcelana casi transparente es buscado por muchas personas de todo el mundo. He comprado diferentes tipos de té matcha y de té verde. Ha sido mi pasión el té matcha en el viaje. Además allí hicimos la ceremonia del té con una japonesa experta en este arte. La experiencia del té en este templo maravilloso ha sido inolvidable. Tenemos además el templo para nosotros solos. Nos hemos intentado sentar de rodillas, pero no es posible. Nos duelen las rodillas. Este templo es precioso y tiene paredes antiquísimas. Y os lo recomiendo muchísimo. La mujer que nos lo ha hecho no le hacía falta hablar. Los gestos, la manera en que se movía, la manera en que tomaba el cazo y lo posaba, aparte del sabor impresionante que toma el té, si sabes hacerlo, si sabes agitarlo, las burbujas y demás. Ha sido brutal. No se me va a olvidar en la vida este viaje. Nos hemos comprado esto, no sé si se llama Django o es otra especialidad, porque en verdad está calentito. El mío es de matcha, está riquísimo, por eso tiene ese glaseado verde y parece un mochi, es que tiene textura de mochi, riquísimo. Y ahora vamos a entrar en uno de los templos más famosos de Japón, de Kamakura, que es el del Buda. Y estos son unas especias picantes del mercado de Nishiki en Kioto. Mira, gyozas, ¿no? Sí. Riquísimo. Probamos allí mismo y nos parecieron espectaculares. Se lo puedes echar a todo. Tampoco quiero que se me olviden mis palillos hechos a mano en Kioto. Elegir palillo es como elegir varitas en Hogwarts. Que además están grabados con mi nombre en caracteres occidentales y en japonés. Estos también son preciosos y también me los grabaron con mi nombre y con detalles en nácar. Y estos dos son de Ghibli. También me pillé esta caja de dulcecitos de Kioto, hechos con matcha. Ya es que se me iba a poner la cara verde de matcha porque es que todo lo que hacía era probar el matcha, me encantaba. Incluso cerveza de matcha probé en Kioto. Es la primera vez en mi vida que pruebo una cerveza de matcha. He pedido una cerveza, pero tremendo cervezote de matcha que me han puesto. Y vamos a probar los takoyaki, las bolitas de pulpo.
buenísimo. Debajo de este tori me como este taco de aquí. Estoy cogiendo vicio con los palillos. Riquísimo. Son como croquetas, pero de pulpo. Y estos están exquisitos. Ya me he comido unos cuantos, como habréis podido observar. Y aquí vienen nuestros platitos. Entramos en la sección Cultura con los goshwinchos. Son cuadernos especiales que se abren en formato acordeón y que los vas rellenando con sellos que son la muestra de que has ido yendo a distintos templos. Para aprender a leer el Goshwin, aquí nos lo indican. Acabamos de empezar nuestra colección de sellos. Nos lo ha firmado y sellado con una caligrafía preciosa. En este templo tan bonito de Kamakura. También puedes adquirir los Goshwin por separado, no solamente que te los escriban en el cuaderno. Y este es espectacular, con detalles dorados, su propio archivador. Este pienso enmarcarlo. Este es el templo más original y más distinto que hemos visto en Osaka. Y seguimos con la música, porque compré estos CDs de segunda mano de shamisen, de música tradicional y folclórica japonesa, porque además este es el shamisen de Okinawa, porque realmente este instrumento nació allí. En Japón di unas clases de este instrumento maravilloso. Me enamoré del instrumento en cuanto lo cogí. Ya os pondré un vídeo en concreto tocando el shamisen y hablándoos de sus particularidades. También por la calle en Kioto, paseando por el Camino del Filósofo, encontramos a un músico maravilloso que tocaba una música preciosa con un instrumento de percusión pero afinado. Y es Kazuhiro Oishi. También compré un montón de puzzles porque allí están súper bien de precio y quedan maravillosos como recuerdo de cada una de las estructuras preciosas de Japón. Son puzzles de maderita al estilo Lego. Otra parte importante cultural fue el Museo Ghibli o la Ghibli Store. Son tiendas dedicadas al mundo Ghibli. Donde puedes adquirir estos detalles chulísimos, carteritas, también estos archivadores de papeles con las escenas de mis pelis favoritas, el viaje de Chihiro, que podéis encontrarla en mi canal. Totoro y la princesa Mononoke.
me compré este bolsito de Totoro, esta carterita en Fushiminari, porque ellos consideran que el zorro es un animal sagrado. Estos artbook maravillosos de Nana, que es mi anime favorito de Ayasawa, y de Oshinoko. Traen un montón de entrevistas, contenido extra, bocetos de la autora. Paseando por un 7-Eleven un día cualquiera de la semana encontré el último tomo de One Piece, cositas que solo pasan en Japón, y este del Diario de la Boticaria, uno de mis animes y mangas favoritos. Se nos fue un poco la mano con los gachapón, que son esas bolitas que te salen como cuando éramos pequeños, y todo el mundo decora sus mochilas, sus bolsos, hombres y mujeres con peluchitos adorables que adquieren en esos gachapón. Me compré también este Pikachu todo mono en el Pokémon Center. Konnichiwa. Y estos son darumas de la suerte. Son muñequitos que además siempre, aunque lo pongas boca abajo, se pone de pie solo. Tienes que pedir un deseo y pintarle un ojo. Y cuando se te cumpla, tienes que pintarle el otro, en agradecimiento al universo por haberte concedido ese deseo. Y estos son amuletos que compré en templos. En este, por ejemplo, en Namba, cada uno tiene como un propósito, ¿no? Este, por ejemplo, para durar muchos años, con longevidad, belleza y alegría, ¿no? Este es para la suerte en general de la vida, este es para pedir un deseo. Escribes aquí en la tablilla el deseo y lo metes dentro para siempre conservarlo y venerar ese deseo hasta que se cumpla. Este es para los estudiantes, para siempre aprender, tener éxito en todo aquello que aprendes. Me parecen algo súper especial y me los bendijeron en los templos. También compramos estas figuras del Diario de la Boticaria. Son púas de guitarra. Mira qué chulas. Me muero. También fuimos a un maid café y fue una experiencia única, tal cual como la describen en los mangas y en los animes. Nos pusieron una comida deliciosa y además muy kawaii. Estas son postales que compré para regalar porque en Japón decoran mucho con papel. Y papeles dorados con detalles distintos en relieve. ¿Veis? Queda como un biombo y es bastante guay. Y abrimos la sección cosmética. Maravillosa. Con estos parches para el dolor de pies, porque en Japón tú te crees que vas a descansar y de repente llevas pues 25.000 pasos diarios. Estoy cruzando el paso peatones de Shibuya. Entonces te duelen muchísimo los pies y con estos parches te los pones toda la noche. Pero es que es maravilloso, te quita todos los dolores. Estos son para el dolor de espalda y estos para el dolor de pierna. Me los he traído porque de verdad cuando te duele algo te lo quitan en un momento. Maravilloso. Esto es un peine de lo que llaman la Dyson japonesa, Refa. Y está hecho de un material que te quita el encrespamiento. Este también es un peine chulísimo de la misma marca, pero es distinto. Se abre de esta forma, muy bonito. Seguimos con limpiadores faciales, como este. Esto es una mascarilla de arroz súper famosa en Japón. Esto es unos 4 pasos para el pelo de la marca Honey, también muy famosa en Japón. Crema de manos y limpiador facial. Esto es un rímel para el flequillo para que te mantenga los pelos justo donde quieres. O sea, que no se te mueve ni con el viento, ni con el sudor, ni con el movimiento. Esto es un limpiador en aceite para quitarte el maquillaje. Estos son eyeliner que además tienen una punta de pincel perfecta, igual que en su papelería, pero para el maquillaje y viene genial. Esto es una mascarilla nocturna de labios prodigiosa y en Japón además vale mucho más barata que en España. Tinte de labios, coloretes y esto es para aplicarte los polvitos del colorete. Colorete también que es precioso de Flower Nose. El empaque es brutal. Esto es para los labios y mejillas y es un dorayaki. Se abre así, es chulísimo y además queda muy bien. Para el bolso va genial. Esta de Brave, mítica, para colgarla en el bolso para labios y mejillas. En cuanto a moda, como podéis ver, este haori chulísimo de seda que me compré de segunda mano en el mercado de Nishiki en Kioto.
Estas cortinas también las compramos en Japón, son súper guays. Las puedes poner en cualquier puerta y quedan chulísimas. Estos pendientes que compré en Harajuku, imitando a los Sylvanian, es un gatito. Son distintos en cada oreja. Y estas horquillas para atar el pelo largo, que son preciosas en el mercado de Kioto. Las chicas se las ponen cuando visten el kimono. オール落ちたらここでオールロールとインサイドね、インサイドしてここをスクリューホールド、はい、321のナイスモデル。うわー、ナイスモデル。かわいいです。かわいい、ミラーチェックね。もっとかわいいからね。Es algo muy bonito, muy tradicional, chino y japonés. Esta también la compré y me encantó. Es como una nube flotante con perlitas. También me compré los pendientes de Do Re Mi, que son chulísimos. Mítica clave de sol y las bolitas de colores de sus poderes mágicos. Este chaquetón chubasquero que imita como la forma de un vestido me pareció lo más. Y este abriguito súper lindo y súper kawaii. Tiene detalles bordados incluso en el cuello. Y estas toallas pequeñitas para llevar en el bolso o para el tocador. Y pasamos a la sección papelería. Si alguien me conoce, de verdad, sabe que tengo tremenda obsesión con las pegatinas, con los cuadernos, con los buenos bolígrafos. Y Japón es el paraíso de todo esto. Pero paraíso. Había centros comerciales enteros dedicados a la papelería, con un montón de plantas distintas, de secciones dedicadas a la calidad del papel, de la pluma, de los rotuladores, de los bolígrafos. Plantas enteras de pegatinas. Me compré este estuche, que es lindísimo, es un perrito. Además, los estuches son geniales porque vienen como divididos para que tú puedas organizarte un poco lo que quieres meter en cada sección, si quieres dejar algo que se vea al aire. Para mi gusto, este es uno de mis favoritos. Creo que es de la marca Pip, que pertenece a Kokuyo. Y este en grande es ¡buah! Genial. Es que te cabe todo, ¿ves? Súper buena calidad. Zebra. La marca es Zebra en Japón. Yo los compraba en España en una tienda en Vigo, que se llama Panda Boheme, que trae productos importados de Japón. Pero es que allí me han salido tirados de precio, preciosos. Además, esta es edición especial con un ajolote pintado. Estos son posit de Totoro. Washi tapes preciosos de Japón, con detalles dorados. Pegatinas chulísimas que me compré para ilustrar un álbum de fotos que voy a hacer de mi viaje. Para mi gusto, el mejor bolígrafo del mercado, o uno de los mejores, Pentel Energel, ¿vale? Lo hay en Amazon. Si queréis os dejo link de afiliado porque lo podéis comprar por Amazon a través de mi link. Y estos también están muy bien. Yuisap se llama. Y otro que es uno de los mejores bolis que he probado en mi vida entera es este Sakura nuevo que ha salido en Japón. De los mejores bolígrafos que he probado en mi vida. Y yo soy muy mijita, para los bolígrafos. Os lo recomiendo un montón. Luego, rotuladores como el que sacaban en Art Attack. No sé si os acordáis, yo estaba obsesionada de pequeña con encontrar ese rotulador. Y lo venden en Japón, ¿vale? Marca Pilot. Estos subrayadores son de colores y los puedes quitar para tú ir marcando. Es chulísimo. Agendas, planner. Esta agenda de la marca Torinco, la organización es genial. La semana vista y luego el mes. Esta libreta me parece súper original y para estudiar o para organizarte tus cosas va de lujo, ¿veis? Porque tiene como dos partes para organizarte las tareas que tienes que hacer, cuánto has completado de cada tarea, te trae post-it. Estas libretas pequeñas de Midori son lo más. Puede ser un regalo muy bonito o un souvenir. Estas libretas, si las veis por Japón, compradlas, es lo máximo. Para la tinta de bolígrafo o de pluma. Es uno de los papeles con mayor calidad que he probado en mi vida. La textura y todo. Para que la tinta se deslice por el papel que da gusto. E incluso para pintar con lápiz es muy gustosa. También me compré un diario de 5 años. O sea, desde 2026 a 2030. Y todos los días, antes de acostarme, pues escribo cómo me ha ido el día. Y luego cuando pasan 1 o 2 años, vuelves a ese mismo día a escribir y lees lo que estabas haciendo ese día hace 1, 2, 3, 4 o 5 años. Y te vas recordando momentos muy especiales de tu vida. Te conoces mucho a ti mismo a través de ello. Este archivador
chulísimo también, para llevar las cositas y bien protegido. Este estuche son los genios de los estuches, porque tú coges, lo abres y se queda de pie en la mesa. Y es una maravilla para coger tus bolis, tus rotus y todas tus cositas. Y este archivador va genial para guardar cosas tamaño A4 y hacerlas un poco dobladas, pero que no se deterioren dentro de una mochila y demás. Va súper bien. Esto es un colgante de shamisen que me regaló Jack, que si me está viendo le mando un saludo desde aquí, de su shamisen dojo, donde di mi clase de shamisen, y me encantó, lo voy a colgar en uno de mis estuches. Y esto es un puzzle del templo Kinkakuji en Kioto, que además entramos a última hora de la tarde, casi nos lo perdemos, y fue algo espectacular. No me puedo creer que después de mi clase de shamisen estoy en el templo dorado. Fue uno de nuestros templos favoritos de Japón. Y esto ha sido todo, son un montonazo de cosas, aunque me ha dado pena no haberme comprado más kimonos, porque pienso que es un viaje que se hace una vez en la vida y que está muy lejos de España, porque son más de 18 horas viajando, desde Sevilla, claro. Ha sido una experiencia inolvidable que guardaré siempre en mi corazón, porque también es verdad que he comprado muchas cosas, ¿no? Pero lo he vivido al máximo, no se ha centrado en comprar, sino en vivir experiencias. Así que es un viaje de verdad que me llevo en el alma para toda la vida. He cumplido un montón de sueños y espero que os haya gustado. Os iré subiendo mucho más, porque esto solo ha sido las cositas que me he traído de Japón, pero os voy a subir experiencias, aprendizajes, sitios preciosos que he visitado, os contaré por dónde he estado deambulando por allí, y si queréis dejarme en comentarios qué os gustaría que os contara de mi viaje. Espero que os haya gustado mucho. Si es así, puedes suscribirte, dar me gusta, coméntame qué te ha parecido, qué es lo que más te ha gustado de este unboxing, de este haul, y qué te gustaría que te hablara yo de mi viaje y de mis aprendizajes por Japón, y comparte el link de YouTube con tus amigos. Muchísimas gracias por verlo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Arigatou gozaimasu!